Queremos decirles que en la Comisión de Hacienda, los compañeros que hemos venido trabajando, reconocemos grandes avances en esta reforma hacendaria. Queda clara la posición de los integrantes de la Comisión de Hacienda frente a las reformas que hoy discutimos. Hay quienes la cuestionan diciendo que es regresiva, entre otros discursos sin sustento, los cuales provienen de políticos que durante 12 años, de manera demagógica y nada realista, señalaban que en México se podía vivir bien con 6,000 pesos al mes. No quieren reconocer que cuando se oponen al cobro de los impuestos, en realidad quieren proteger los intereses de los más adinerados, que ahora, y queda claro, empezarán a pagar impuestos y derechos que durante años evadieron y eludieron. En este proceso queda claro que el Partido Acción Nacional ha cuestionado con gran esmero, pero con poco sustento, los cambios en materia fiscal. Las críticas son en abundancia, sin embargo no encontramos propuestas. Sus propuestas son el no encontramos propuestas en su discurso, no encontramos alternativas, no encontramos soluciones. Pareciera que todo está mal, al contrario impera el populismo fiscal, el discurso sin fondo y los falsos argumentos. El PAN ya fijó su postura, no a la reforma fiscal, sí al desempleo y a la pobreza. Ya lo han referido durante los 2 años que tuvieron la responsabilidad del gobierno federal y hoy lo siguen defendiendo así en esta Cámara. Nosotros, como grupo parlamentario de oposición, como una oposición responsable, hemos venido planteando que sin duda esta reforma, como todas, siempre hay temas pendientes, pero sin duda nosotros destacamos varias de las modificaciones que se hicieron en el dictamen. El dictamen no queda como venía del Ejecutivo. De hecho, nosotros que consideramos que cuando ya llega aquí este paquete, sin duda el gran logro fue esta discusión de que no se gravara el consumo básico en alimentos y medicinas. Y a eso queremos reconocer la progresividad del ISR para personas físicas. Como ustedes saben, se establece que las personas con ingresos mayores de 500,000 pesos tributen a una tasa del 31%, aquellos con ingresos superiores a 750,000 pesos tengan una tasa de 32%, y quienes estén arriba de 1 millón de pesos hasta 3 millones de pesos en esta progresividad puedan contribuir con el 34%, y los de más de 3 millones, esos se vayan hasta el 35%. Nosotros consideramos que esto se complementa con el tema de deducción, que se va a los 4 salarios mínimos, que significa 95,000 pesos, y eso sin duda equilibra lo que es la renta, lo que son las deducciones, y fortalece. En el estimado que nosotros hicimos, en una corrida muy responsable y progresiva, solo en este concepto de ISR se recuperan 2 puntos más de lo que se tenía previsto, que junto con lo de la comida chatarra, que también fue una iniciativa que el PRD impulsó, suman 5,000 millones de pesos. Es decir, el PRD sumando a esta recaudación y sobre todo en aquellos aspectos que no vulneren la economía de los que más lo necesitan. También queremos dejar en claro, porque ayer un diputado al final de Acción Nacional, por cierto un querido amigo, pero yo creo que no le pasaron bien las tarjetas, señalaba que se afectaba el régimen en el régimen de incorporación, lo que se llamaban repecos, este régimen que durante muchos años se aprovechó por varios para evadir, para simular pagos. Quiero decirles que no es cierto lo que se manejó, porque ese régimen prácticamente queda igual al quedarse en 2 millones de pesos. Es decir, que se incrementa el límite establecido para poder acceder a este régimen de incorporación, de 1 a 2 millones de pesos, con la finalidad de que se incluyan todos los contribuyentes que actualmente vienen tributando. Ustedes saben, y solo confirmamos lo que es la exención a la enajenación, todo el tema de vivienda, todo el tema de
escolaridad y confirmar también con ustedes lo de las ganancias en bolsa. Se establece un impuesto cedular de 10% sobre la ganancia que obtengan las personas físicas por la enajenación de acciones emitidas en la bolsa de valores. No nos deja satisfecho, pero es, creo que, muy importante que por fin tengamos este 10%. Otro tema que destacamos es el sector primario. Ustedes saben que ahí nos preocupaba mucho que no se afectara a los deciles que participan en el sector primario, sobre todo pesquero, campesinos, que con mucho esfuerzo participan en la economía. Ahí se protege, se establece un rango de hasta 900,000 pesos, están exentos de 900 a, estaba inicialmente 5 millones, se logra que sea hasta 10 millones, sobre todo porque tenemos el caso de los que trabajan en la parte forestal, que son grandes inversiones y son ganancias muy pocas, y por eso se aumenta prácticamente hasta 10 millones, y ahí es solo el 3%, y a partir de ahí, pues como viene ya el régimen. Entonces, nosotros consideramos que estas decisiones, los que tienen que ver con energía renovable, con el fondo de pensiones, con este régimen que acabo de comentar de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, va a ayudar mucho, y por eso es que nosotros queremos dejar muy en claro que esta reforma, este paquete económico en esta parte del ingreso, nos deja, en el caso del PRD, satisfechos de que hicimos el mayor esfuerzo por no afectar a los deciles, a los primeros 6 deciles, que son el grueso de la población que aporta en este país. Por eso queremos insistir que nuestra posición es muy clara, es una posición de congruencia, no es que un día para otro amanecimos y quisimos aliarnos a tal o cual partido. Esto viene muy claramente definido en nuestra línea política, en nuestro programa del partido. Ahí dice claramente el tema de la progresividad, de la proporcionalidad, de la redistribución. Han sido temas que desde hace muchos años Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna, el Güero Garza, y muchos de nuestros compañeros y compañeras que subían a tribuna a plantear que había que redefinir el modelo económico, que había que acabar con el tema de este mito del déficit cero y que había que tener inversión y que el Estado debería de tener mayor fortaleza. Por eso nos parece muy importante que todas estas propuestas que durante muchos años se quedaron solo en una posición crítica, hoy por fin se hagan realidad, y por eso el PRD es congruente y está a favor. Y el día de mañana vamos a publicar esos principios que como partido tenemos, para que quede muy claro, aquí no es una alianza, no son cheques en blanco, aquí es ser congruente con nuestros principios que desde la izquierda hemos venido planteando, y por eso insisto, el tema de la progresividad, el tema de plantear que efectivamente sea hacia arriba esto que los ciudadanos han venido planteando, ni un peso más si no queda claro para dónde se va a aplicar, y también que podamos decir que esto, en este sentido, paguen más los que más ganan. Entonces, esa es la posición que los integrantes que aquí con nuestro vicecoordinador estamos planteando. Quisiera cederle el uso de la palabra a mi compañero Carol, porque tiene que darnos algunos datos generales, una numeralia para contextualizar temas de crecimiento, de déficit, de recaudación, de lo que se deja de tributar por algunos conceptos, de cómo se está planteando algunos indicadores de política económica, el tema del petróleo, el tema del cambio de divisa, y en fin, una serie de numeralias que permitirán dar la claridad de que este fue un ejercicio muy responsable y de que sin duda, como todos los paquetes, deja en algunos casos debilidades, insatisfacciones, pero en general consideramos que tiene la consistencia para que
ahora que se vaya al Senado, tenga esa claridad de que fue armado de manera consciente y de manera responsable. El PRD se preocupó para que no se afectaran programas prioritarios. Ahora, esos 10,000, ¿dónde se afectan? De dos maneras. En el ajuste de ADEFAS, que estamos hablando de casi 8,000 millones, y en el ajuste del gasto programable, esto es importante, de 1,989 millones. Es decir, en el gasto real, en el gasto programable, y el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno federal de disminución, estamos hablando de aproximadamente 2,000 millones de pesos, que nosotros consideramos que es muy bajo, considerando también la dificultad que ellos tuvieron en este año para ejercer el gasto. Es decir, 2,000 millones en estas condiciones, yo creo que es una muy buena noticia. Eso es lo primero, que nosotros cuidamos que en este ajuste no se afectara a los programas prioritarios. Segundo, ¿qué es lo que vamos a plantear? Si estamos viendo de un ajuste del gasto programable de cerca de 2,000 millones, nosotros consideramos que en la discusión del presupuesto todavía tenemos que hacer un esfuerzo para reducir el gasto burocrático, el gasto corriente. Todavía tenemos que buscar criterios de transparencia y rendición de cuentas. Estas son las dos ideas que yo quiero dejar con mucha puntualidad. Muchas gracias. Fijar la posición del PRD respecto a los recursos que como diputados tenemos la obligación de gestionar, negociar, conseguir y proporcionar a la población del Distrito Federal. En este caso quisiera ser muy puntual, no existen intercambios, nosotros hemos sido muy claros, inclusive se llegó a decir que había un intercambio en la cuestión de la reforma energética. Ha sido una posición del PRD sacar la ley de hidrocarburos de este paquete fiscal, que es algo que tenemos que recalcar. No existe negociación tal, no existe una presión de absolutamente nadie, estamos responsablemente cumpliendo con nuestra obligación, protegiendo a los que menos tienen y por supuesto dándole a la capital el rango en recursos económicos que no tenía desde hace muchísimo tiempo, bueno, que no ha tenido nunca. Vamos efectivamente por la reforma política a darle el toque final en esta legislatura, eso sí lo vamos a impulsar. Nos hubiese gustado que en la ley de coordinación fiscal hubiese quedado este fondo de capitalidad, lo vamos a seguir insistiendo para el siguiente año, pero por lo menos recursos económicos, que es un gran logro que se verá trasladado al beneficio de la población y no nada más de nosotros que vivimos en el Distrito Federal, sino también de la gente que viene de fuera y que utiliza absolutamente, sobre todo los servicios de salud, y que utiliza el transporte y que utiliza las calles de esta ciudad para su beneficio. Y bueno, pues queremos seguir siendo una ciudad generosa y en ese sentido, bueno, pues agradecemos a todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias la solidaridad, seguiremos insistiendo por más recursos para la ciudad y que bueno que estos efectivamente serán transparentados. Ha sido uno de los principios básicos en el Distrito Federal el estar a la vanguardia en transparencia y en este sentido, bueno, pues estaremos informando a la población. Y quisiera no dejar de lado un dato que me parece muy importante. Estamos protegiendo con esta reforma hacendaria a las clases más necesitadas. ¿A qué me refiero? Todos los que tengan hasta 4 salarios mínimos, bueno, pues no tributarán y en ese sentido es como el PRD da una respuesta puntual para todos aquellos que tienen grandes necesidades. La gente que menos salarios mínimos gana, pues es la clase que no está siendo gravada con impuestos que laceren su economía, pero por supuesto que de manera responsable hoy estamos pidiendo mayor tributación para los que más tienen. Entonces, en este sentido, muy responsablemente, quiero darles esta noticia a la Ciudad de México. Tenemos más recursos ciudadanos, tenemos más recursos para poder atender nuestras necesidades y seguir con nuestros programas y no solamente aprovechar programas federales, sino seguir a la vanguardia de la política social en el gobierno del Distrito Federal. Y un agradecimiento también al doctor Miguel Ángel Mancera, que se ha mantenido muy cercano a la negociación y que por supuesto ha sido punta de lanza en esta negociación para conseguir más recursos, y a todos los gobernadores perredistas y de los otros partidos porque se han solidarizado con este pacto federal que necesitamos seguir impulsando y que necesitamos seguir respaldando. Y
Pues también un agradecimiento a nuestro coordinador de bancada, el diputado Silvano Aureoles, un agradecimiento también a nuestro vicecoordinador, el diputado Alonso Raya, porque han depositado en este equipo de trabajo toda la confianza necesaria como para poder llevar las negociaciones, hacer las puntualizaciones ante el Pleno y poder dar la pelea de estos recursos que ojalá ningún diputado se atreva a señalar como malos, porque seguramente serán una derrama económica fundamental para la ciudad y para seguir atendiendo a nuestros ciudadanos con los que tenemos la obligación y que votaron por nosotros. ¿A quiénes se afecta y quiénes rezongan hoy con lo aprobado el día de ayer? Bueno, pues otra vez, en mi opinión, yo veo a los empresarios enojados, veo a los sectores que los encabezan o que nos dirigen molestos con lo que aprobamos, particularmente están indignados por el asunto de haber metido a la comida chatarra como parte de la afectación, como una especie de sorpresa. No fue sorpresa, lo venimos planteando, se lo dijimos a los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, lo venimos planteando en diferentes reuniones que nosotros estábamos y que íbamos a plantear extenderse, los dijimos en varias ocasiones a ustedes, que de dónde podría salir otros recursos, y era entre otras de la comida chatarra, y desde luego que seguiremos insistiendo en un impuesto especial, y ojalá si no se logra aquí, se logre en el Senado, de control para efecto de los principales, de los grupos más grandes del país, los 400 y tantas empresas y los 22 grupos de concentración empresarial que tendrían que contribuir más, son los que contribuyen en promedio con el 2% de tributación y que nosotros consideramos que debería llegar cuando menos a un 5%, y eso sí sería una derrama muy importante y una aportación a la tributación del país muy significativa para enfrentar los retos que se tienen. Eso va a ser la respuesta. Lo otro, pues diríamos que vamos a quedar ahí, que en la lista de ignominia y eso, bueno, pues digo, se preocupa quien tenga remordimientos en su conciencia. Nosotros no los tenemos, creo que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y no entraremos a ese tipo de disputas corrientes de compañeros en ese sentido.